carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vaya conmigo a el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Quiero hacer un resumen de estos dos capítulos 11 y 12. Yo le voy a invitar a que usted se lea estos versículos, se lea esta historia. Es el capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, puede leérselo completo, o por lo menos del 12 hasta el versículo 25, porque no tengo como el espacio como para que podamos leer todo. Pero sí le quiero poner al tanto de lo que está sucediendo aquí en el capítulo 11. El capítulo narra la historia del pecado de David delante de Dios. Ese pecado que no solamente fue un pecado, fueron muchos. Y quiero empezar leyendo unos versículos, por lo menos para que nos metamos en el texto y sepamos de qué está hablando. Dice, versículo 2, capítulo 11, un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Envió David mensajeros para que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por su salud, por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Bueno, voy a quedar hasta aquí porque lo que quiero que vean es que ya leímos lo que hizo David, pero ahora quiero que vean lo que quiso hacer David para tapar su falla, para tapar su pecado. Esta mujer quedó embarazada, por supuesto ya había pasado un tiempo, por lo menos más de un mes, para darse cuenta de que estaba embarazada, y David quiso tapar su pecado mandando a traer de la batalla donde están ellos en Rabá, sitiando a una ciudad, los soldados de David y el general, mientras que David se quedó en Jerusalén. Manda a traer a Urías, que es uno de sus soldados, esposo de esta mujer Betsabé, para que él venga, duerma con su mujer esa noche, tenga relaciones sexuales y entonces se piense o se crea que ese hijo que va a tener Betsabé es de Urías y no de otro. Quiere esconder su pecado, quiere esconder su adulterio, quiere esconder lo que ha hecho. Bueno, pues les invito a que lean lo que sigue en la historia, cómo Urías se niega a dormir con su mujer, porque era un hombre leal al ejército, leal a Dios, leal a la presencia de Dios, leal a sus compañeros guerreros, y él dijo: no, ¿cómo voy a dormir yo con mi esposa? Disfrutar aquí mientras el arca de Dios está allá en la guerra, mientras los soldados están en tiendas, mientras están en una batalla, yo no voy a hacer eso. Y Urías, hasta David, cuando vio que se negó una vez y no lo hizo, al día siguiente lo mandó a traer y quiso emborracharlo, o lo emborrachó para que
Por lo menos tal vez pensó, si está embriagado, vaya a tener relaciones con su esposa, pero tampoco quiso este Urías. Bueno, entonces David dijo, no, no hay otra, o no hay de otra. Voy a mandar una carta con él mismo a Joás, que era el general, Joab, perdón, para que lo ponga al frente de la batalla a Urías y eh, allá lo maten. Y eso fue lo que pasó. Urías murió. Urías murió y David ahora se echa encima otro pecado más. No solo engaño, mentiras, traición. David, si nos ponemos a analizarlo a la luz de los mandamientos de la ley de Dios, ya está violando varios mandamientos, no solo el del adulterio, varios mandamientos más. Codició a la mujer de su prójimo, mató, eh, levantó falso testimonio, tal vez por decirlo de alguna forma, mintió para hacerle daño a otra persona, etcétera. Bueno, luego, en el capítulo 12, Dios le manda un recado a David con el profeta Natán, diciéndole que, haciéndole ver el pecado que había cometido. Y es donde viene aquella parábola que le dice Natán del hombre pobre que tenía solo una ovejita. Y que un hombre rico, cuando vinieron a visitarlo, no quiso tomar de su rebaño para darle de comer al hombre que vino a visitarlo, sino que mandó a que le quitaran la ovejita, aquella corderita que tenía aquel hombre, que era lo único que tenía, y la sacrificó para darle de comer al visitante. Y entonces David mismo pronunció una sentencia. Dice que capítulo 12, versículo 5, se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y le dice, versículo 9, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y le dicta un juicio. Que el hijo, dice versículo 13, entonces dijo Natán a David, perdón, David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y así fue. El niño murió. Ok, vamos al mensaje. Y otra vez le invito a que usted lea los 2 capítulos completos y deje que Dios le hable de los demás detalles. Normalmente cuando se predica este pasaje, toda la atención se centra en David. Se centra en su pecado, su arrepentimiento y el perdón de Dios. Ahí van dirigidos la mayoría de los mensajes estos. Pero nosotros vamos a hablar aquí hoy de las víctimas del pecado, porque hay víctimas, hay básicamente 3. Una de las víctimas es Betsabé, la primera víctima. La segunda víctima es Urías, que murió, que fue mandado a matar. Y la tercera víctima, el niño. Y también podemos inferir que es muy probable que se hayan añadido más víctimas que no sabemos, que tuvieron o estuvieron relacionadas con todo esto. Pocas veces se considera el daño colateral del pecado de David, el profundo sufrimiento que experimentó Betsabé, quien en muchos sentidos fue una víctima de las decisiones de otro. Y en esto nos vamos a centrar. Oiga, víctimas por las decisiones pecaminosas, las decisiones egoístas de otra persona que solo pensó en él mismo. Este es el caso de David aquí.
Conviene distinguir, eso sí, entre lo que el texto afirma explícitamente, que es todo lo que hemos leído, y lo que podemos inferir nosotros, eso sí, con prudencia. El texto no nos habla de que Betsabé haya sido una víctima, no lo dice así, de que Urías haya sido una víctima, o de que el niño haya sido una víctima del pecado de David. Pero podemos inferir que lo fueron, porque aunque no lo dice explícitamente, implícitamente aparecen como víctimas. Y eso es en lo que yo quiero centrarme, porque a partir de hoy vamos a tener este mensaje y 3 mensajes más en una serie de mensajes que se van a centrar en este pasaje específicamente y en las víctimas del pecado y por qué pudo haber sido o por qué razón se llegó a cometer tal pecado y qué cosas nos pueden proteger de caer en pecados como este o cualquier otro. Entonces vamos a hablar primero de Betsabé, porque fue una víctima silenciosa. En toda la narración Betsabé habla muy poco, es casi un silencio doloroso el que se ve aquí. En el versículo 11, capítulo 11, versículo 4, dice la Biblia que envió David mensajeros y la tomó. Este verbo tomó en hebreo aparece muchas veces en el Antiguo Testamento cuando una autoridad, recuerden que él es el rey, toma algo que está bajo su poder. Entonces usa ese versículo, esa palabra tomó, ese verbo tomar ahí, donde el versículo 4 dice, envió David mensajeros que la trajeran y la tomó, como diciendo, es propiedad mía. Empecemos a ver esas cosas. La tomó. Y ella cuando llegó, él durmió con ella. O sea, no explica más cosas. Pero pensemos en Betsabé. Era una mujer casada. Era una mujer que seguramente amaba a su esposo. No era una mujer como una mujer adúltera como las que se presentan ahí en el libro de Proverbios, en los primeros capítulos de Proverbios, una mujer que espera que su marido se vaya de viaje para salir a buscar alguna víctima, algún muchacho inocente o alguna cosa de esas. No, esta Betsabé no era de esas, la Biblia no lo dice. Él la tomó. Porque es como cuando alguien que tiene poder toma algo bajo, una persona que tiene autoridad, perdón, toma algo bajo su poder. David era el rey, pensemos en eso. David era el comandante del ejército. David era el hombre más poderoso de Israel. Piensen en Betsabé. Ella era solo una mujer esposa de uno de sus soldados. Quizá incluso pudo haberse sentido amedrentada porque David podía tomar represalias contra su esposo Urías, qué sé yo. Además era el rey y el rey tenía en su autoridad, o tenía, mejor dicho, en su tenía autoridad y esa autoridad le daba poder. Pero nunca el texto dijo que ella lo sedujo, ni tampoco dice el texto que ella lo invitó, ni tampoco el texto dice que ella consintiera libremente. Pensemos en Betsabé. No pudo haber sido una mujer que tuvo relaciones con el rey y se fue para su casa como si nada. La Biblia tampoco afirma explícitamente que fue violada, eso sí, no podemos decirlo. Sin embargo, existe un enorme desequilibrio de poder aquí. Es muy difícil imaginar que una mujer pudiera negarse al rey sin exponerse a graves consecuencias. Pónganse en eso. Piensen en mujeres que han sido abusadas, que han sido ultrajadas, que han sido abusadas por sus jefes, porque temen perder su trabajo, porque temen perder su sustento diario, porque, etcétera, muchas otras razones. Ahora aquí hay algo todavía más
más o mayor. Es el rey llamando a una mujer para que pase una noche con él. ¿Qué posibilidad real, pensemos en esto, tenía Betsabé de decirle no al hombre más poderoso de Israel? ¿Tendría alguna posibilidad? No, hay un desequilibrio enorme, un desequilibrio de poder. Pensemos en la escena. Betsabé es mandada a traer por el rey. Ella no sabe para qué la requiere. Piensen, este es un hombre con poder y autoridad frente a una mujer que está sola, está en su territorio, además es el patrón de su esposo, el jefe, y para agregar más, nada menos que el rey de Israel. Técnicamente estaba obligada a obedecer. Imaginémonos a una mujer en shock. Pudo haber entrado en shock. ¿Qué está pasando? Yo nunca me esperaba esto, jamás. ¿Qué pude haber pensado esta Betsabé? Por lo que está pasando, está desconcertada por algo que nunca se esperó que sucediera. ¿Cómo es que ahora el rey, que sabe que ella es casada, que su esposo es uno de sus soldados, es un hombre que debería protegerla, que debería más bien demostrar lealtad hacia el esposo que está en la guerra, etcétera, ahora está actuando totalmente al contrario de lo que Dios manda, incluso en su palabra? Ella es casada, la ley está por encima del rey y la ley dice no cometerás adulterio, pero ahora el rey está pasándole por encima a la ley de Dios. Eso es un shock. El Dios, este David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, ahora aquel salmista temeroso de Dios está pasándole por encima al Dios de la palabra. Piensen en las cosas que pudo haber sufrido, el shock emocional que pudo haber estado pasando esta mujer ahí. Pudo haber sido, por supuesto, desilusionante para ella. Además, se sabe que una mujer en una situación como esta se paraliza y no sabe cómo reaccionar. Eso pasa, eso se sabe, eso se conoce, eso se sabe por millones de casos. Mujeres que están en una situación parecida a esta y al final dicen, pero es que no sé cómo cedí, no sé por qué lo hice, no sé por qué no corrí, no sé, no, la mujer por lo general entra en un estado que se paraliza y es donde terminan incluso abusando de ellas. Por eso es que se penaliza más rigurosamente a las personas con cierto grado de poder sobre su víctima cuando existe un abuso sexual. No sé si saben eso. Ajá. No es lo mismo que una persona vaya por la calle y la viole cualquier otra persona que ni conoce, a que la viole alguien que tiene algún grado de poder o influencia sobre esa persona. Y por eso la ley castiga más duramente. Aquí saqué algunas de las razones por la cual la ley castiga más duramente. Primero es que hay destrucción de la libertad y el consentimiento. O sea, hay una asimetría total. Asimétrico es que uno es totalmente más pequeño que el otro. Diferencia, hay una gran diferencia. El poder anula la posibilidad de una negociación entre iguales. No, uno es más grande, más alto en poder, más alto en autoridad y la otra persona es incluso más débil. Hay una coerción implícita también. La víctima cede por temor a represalias o por voluntad propia. Por eso es que esto es más penalizado, lleva una pena más fuerte, porque también hay una vulnerabilidad inducida. El agresor utiliza su posición para debilitar las defensas de la víctima. También hay un quebrantamiento de la confianza y el deber de cuidado. Se supone que aquella persona es una persona de confianza para cuidar, pero aquí más bien al revés. Hay un quebrantamiento de ese deber de cuidar. Entonces eso se penaliza. Hay un abuso de rol, o sea, figuras como médicos, como docentes, o sea, maestros de escuela, de colegio,
de universidad, jefes, familiares, estoy hablando de cualquier familiar, un tío, un padre, un abuelo, y voy a incluir aquí también pastores o sacerdotes, cualquier persona que tenga influencia sobre la otra persona. Esas personas, esos que tienen autoridad, tienen un deber legal o moral de protección. Y por eso es que son penalizados más severamente. También hay una traición institucional. El agresor instrumentaliza su cargo o su estatus para cometer el delito. Hay un desamparo social. La posición del agresor dificulta que la víctima busque ayuda o sea creída también. Desamparo social, por eso pasa mucho. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo le van a creer? No, ¿cómo va a decir que su papá le hizo tal cosa? ¿Cómo va a decir que su tío tan bueno, que él lo quiere tanto? Ah, no, ¿cómo va a decir que el pastor jamás, el siervo de Dios, va a hacerle algo así? Ven, hay un desamparo social ahí, porque, porque la posición del agresor le dificulta a esa víctima que pueda buscar ayuda. Incluso se quedan calladas y no dicen nada. A veces dicen las cosas después de años de que ha pasado, y eso es la mayoría del tiempo pasa. Cuando una persona es abusada, hablemos de mujer o hombre, son abusados a los 10, a los 8, a los 6 años, a los 12, a los 11. Van a veces destapando aquello hasta que tienen 30, 35, 40 años. Bueno, hay un trauma complejo, hay un daño psicológico y social. El impacto emocional es severo porque proviene de alguien de quien se dependía. Hay un efecto de silenciamiento también. El miedo a perder el empleo, la educación o el entorno familiar prolonga el abuso. Eso también. Abusos que no solo pasan un día, pasa por años, porque aquella persona produce un efecto de silenciamiento por medio de amenazas, por medio de coerción, perdón. Y hay una dificultad para denunciar también, porque el estatus del agresor genera redes de complicidad que aíslan a la víctima, incluso eso. Incluso se sabe de padres que han abusado o abusan de sus hijas o de sus hijos y la esposa los encubre por miedo a las consecuencias o por lo que vayan a decir los demás. Bueno, etcétera. Entonces vemos aquí a Betsabé como una víctima silenciosa. Piensen en eso, piensen en lo que pasó a Betsabé solo esa noche, pero luego vienen las consecuencias más adelante. Después tuvo que cargar con la angustia de un embarazo que no es de su esposo. Piensen en Betsabé como una víctima también en este sentido. Ahora está embarazada. Se da cuenta de que está embarazada. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago porque mi esposo anda en la guerra, tienen sitiada una ciudad desde hace meses, no ha venido aquí a la casa, no hemos tenido relaciones sexuales? ¿De quién voy a decirle que es este niño? ¿Y cómo le va a decir que estoy embarazada? Del rey. Bueno, piensen en todas esas cosas. La angustia de un embarazo que no es de su esposo. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta? ¿Qué irá a suceder? ¿Qué represalias tomará contra mí, contra el rey? ¿Qué irá a hacer? ¿Qué locuras? Bueno, imagínense ustedes todo lo que puede estar pensando Betsabé. ¿Qué hago con este niño? ¿Lo tengo sin que se dé cuenta? Cuando nazca lo doy en adopción, ojalá no venga y lo haya tenido. No sé qué cosas puedan haber pasado por la mente de esta mujer, pero imagínense el estrés, pasan los días. Bueno, pero el texto dice simplemente concibió y envió a hacerlo saber a David. Le mandó a decir estoy encinta. Pero eso es una manera de resumir días de angustia de esta mujer. ¿Qué angustia debió sentir? Ahora lleva en su vientre a un hijo que no es de su esposo. Ella sabe que Urías está en la guerra. Probablemente sabe que cuando él vuelva descubrirá la verdad. Mientras David piensa en cómo ocultar su pecado.
Mientras tanto, Betsabé tiene que vivir con el temor todos los días. Esta es otra consecuencia, esta es otra faceta o otra parte de lo víctima que fue esta mujer. Bueno, y más adelante, después pierde a Urías, su esposo. Vamos a pensar ahora en Betsabé. Y ahora no solamente fue tomada por el rey como si fuera un objeto, ahora no solamente está embarazada y no haya qué hacer, sino que ahora también tiene que enterrar a su esposo porque por causa de todo esto murió, lo mandaron a matar. Quizás esta es una de las escenas más crueles aquí. Urías era un hombre íntegro, lean en el pasaje. Cuando David intentaba hacerlo regresar para encubrir el adulterio, Urías responde: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas allá en la batalla. Eso es 2 de Samuel 11:11. No quiso disfrutar de los privilegios de su casa mientras sus compañeros peleaban. Era un hombre honorable, era un hombre leal. ¿Cómo voy yo a disfrutar de mi esposa mientras aquellos están pasándola difícil en el campo de batalla? Y precisamente esa integridad fue utilizada por David para matarlo. Ahora pensemos otra vez en Betsabé. No solamente quedó viuda porque el rey asesinó a su esposo para ocultar un pecado cometido contra ella. Ella pierde a un esposo inocente. Se pierde un soldado también. Israel pierde a uno de sus valientes, Urías. Y entonces voy a la parte que nos corresponde a nosotros pensar. Esto nos enseña que el pecado nunca destruye solamente al que lo comete. Porque esta es una de las cosas que vamos a reflexionar hoy. No solamente vamos a reflexionar en Betsabé como víctima, sino en pensar o reflexionar que el pecado nunca destruye solamente al que lo comete. Siempre habrá víctimas colaterales. Urías, el esposo de Betsabé, fue una víctima más del pecado de David. Y ahora no solo Betsabé, sino ahora Urías. Luego, más adelante, pierde a su hijo, porque Dios disciplina a David por su pecado, pero también en medio de la disciplina de Dios para con David, quitándole al hijo que va a nacer, también hay víctimas. El hijo que muere y también Betsabé, que todavía está viva. Dice el pasaje: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12:14. Aquí aparece otro dolor inmenso en Betsabé. Imagínense, ahora no solamente fue abusada sexualmente, ahora no solamente pasó la angustia de que estaba embarazada, no solamente ahora sufrió la pérdida de su esposo, que lo mandaron a asesinar, sino que ahora va a perder también o pierde a su hijo. Dios anuncia juicio sobre David. El niño enferma, pero luego muere. ¿Quién pecó? No fue Betsabé quien recibió la sentencia, fue David. Pero ¿quién también enterró a ese bebé? Betsabé. Una madre sufrió el mismo dolor. A veces olvidamos eso. Cuando Dios disciplina al pecador, muchas veces las consecuencias también alcanzan a personas inocentes. Pensemos en eso cuando se nos venga a la mente hacer alguna tontería. No porque Dios sea injusto, sino porque el pecado nunca permanece encerrado dentro del corazón del pecador. Aquí el niño fue una víctima totalmente inocente del pecado de David, pero la madre es la que más sufre. El texto bíblico presenta la reacción de David ante la situación, pero nunca pensamos en el dolor de Betsabé. Sí, vemos a David que se puso en duelo, etcétera, etcétera. Y todo se centra en David, pero Betsabé. Todo comenzó porque un hombre quiso satisfacer su deseo momentáneo. David vio, David codició, David tomó. Después vino una cadena de pecados. Es que pensemos en eso, hermanos y hermanas. Pensemos a futuro en las consecuencias que va a traer
este acto de carnalidad que estoy pensando hacer. David vio, codició, tomó y después vino una cadena de pecados: adulterio, mentira, manipulación, engaño, hipocresía, asesinato y otros más. Y finalmente una familia destruida. Todo comenzó con un deseo que David decidió alimentar, porque salió al balcón, al terrado, y vio una mujer, la vio tan guapa y tan bonita que la quiso para él. Eso es egoísmo, y de eso vamos a predicar de hoy en 8 días. Santiago describe exactamente este proceso. En Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es su propia pasión, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este proceso se relata perfectamente aquí en este pasaje. David es un ejemplo perfecto de ese proceso. Pensemos bien en esto. El pecado nos hace pensar solamente en lo que queremos hoy. Nunca nos deja ver a las personas que llorarán mañana. David solamente vio a una mujer hermosa. Y nunca pensó él: ¿qué estará viendo Dios? Pero Dios veía a una esposa. Voy a parar ahí un momento. Voy a repetir esto. Cuando David vio a Betsabé, vio a una mujer hermosa y guapa. Eso es lo que estaba viendo él, pero él nunca se puso a pensar en quién era esa mujer, cómo era la vida de esa mujer, cuánto amaba esa mujer a su esposo, las consecuencias de lo que iba a pasar. Por eso les digo, y mucho menos pensar en lo que pensaba Dios, porque Dios veía no una mujer guapa y una mujer linda que se estaba bañando ahí. Dios veía a una esposa. Dios veía un matrimonio. Dios veía a un hombre fiel como Urías, porque ahí lo dice la palabra. Era leal, era honorable este hombre. Dios veía un niño que moriría. Dios veía una nación escandalizada. Dios veía el nombre de Dios blasfemado entre los enemigos, porque eso dice 2 Samuel 12:14, que ya leímos. Y entonces pensemos, ¿cuántas personas sufrirán por una decisión pecaminosa que estoy considerando? Pongámonos a pensar en eso. ¿Quién cargará con las consecuencias de mi pecado además de mí mismo? ¿Estoy dispuesto a destruir la paz de otra familia para satisfacer un deseo pasajero? ¿Qué heridas dejará mi pecado en personas que nunca escogieron participar en él? ¿Vale unos minutos de placer años de dolor para otros? Pensemos, ¿cuántas cosas voy a tirar a la basura por esto que estoy pensando hacer? El pecado siempre promete placer privado, pero deja un rastro público de dolor. David disfrutó un momento de deseo. Betsabé lloró la pérdida de su dignidad, de su esposo y de su hijo. Cuando buscamos satisfacer nuestros deseos sin obedecer a Dios, rara vez somos los únicos que sufrimos. Pensemos otra vez. Nuestro pecado hiere a quienes nos aman, a quienes dependen de nosotros e incluso a quienes nunca eligieron formar parte de nuestra decisión. Por eso, antes de preguntarnos ¿qué quiero?, debemos preguntarnos ¿a quién herirá esto? ¿Y cómo honra o deshonra a Dios esto que voy a hacer? Porque la Biblia nos enseña que David es responsable de su pecado, ¿sí? ¿Por qué? Dice el pasaje: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios aborrece ese pecado y lo disciplina, y Betsabé aparece como una de las personas que más sufrió por las decisiones pecaminosas de otro. Esto nos enseña que ningún pecado es verdaderamente privado.
ay no, esto solo me va a afectar a mí, ay soy solo yo. No, no, no. El alcoholismo afecta a toda mejor dicho, la borrachera afecta a toda la familia. Las drogas afecta a toda la familia y a toda la sociedad. El adulterio afecta a toda la familia. Pensemos en cualquier pecado que usted pueda pensar. No es una actitud de amor, es una actitud que no piensa en el prójimo, piensa solo en sí mismo. Y de eso voy a predicar de hoy en 8. Ahora miremos estos detalles. Después de la muerte de Urías, el texto dice, y oyendo la mujer de Urías que Urías su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Fíjense, en el escritor de segundo de Samuel no la llama Betsabé, la llama la mujer de Urías. ¿Por qué será? Es como si quisiera recordarnos que antes de ser la esposa de David, ella pertenecía a un matrimonio legítimo y que Dios no ha olvidado la injusticia cometida contra ese hogar. Más adelante, cuando el profeta Natán confronta a David, le dice, tomaste por mujer a la mujer de Urías. Incluso Dios sigue identificándola por su vínculo con Urías. Es una forma de subrayar la gravedad del pecado de David. Por eso es que tal vez no esté como muy explícito, pero sí está implícito ahí el dolor de las víctimas e incluso lo que Dios está recriminándole a David. Pensemos otra vez en la víctima. Qué duro pudo haber sido esto para Betsabé. Mientras David estaba ocupado intentando esconder su pecado, Betsabé estaba ocupada enterrando las consecuencias. Enterró a su esposo y enterró a su bebé. David dormía en el palacio, pero Betsabé lloraba a su esposo. David intentaba proteger su reputación, pero Betsabé perdía su familia. David buscaba salvar su trono y Betsabé veía morir a su hijo. Así actúa el pecado. El pecador muchas veces intenta escapar de las consecuencias, pero las personas que ama, o incluso personas inocentes, terminan cargando con parte del dolor. Entonces, antes de cometer un pecado, imaginémonos el rostro de las personas que podrían llorar por nuestra decisión. Antes de cometer un pecado, imaginémonos el rostro de las personas que podrían llorar por nuestra decisión. El pecado nunca llega solo, siempre trae consigo lágrimas que alguien tendrá que derramar. Por eso, el temor de Dios no solo nos lleva a pensar en el castigo que podríamos recibir, sino en el dolor que podríamos causar a quienes Dios ama. Pensemos en las consecuencias cuando seamos tentados a cometer algún pecado o hacer algo para satisfacer nuestra necesidad carnal. Y termino aquí con un contraste con Cristo, porque David tomó la esposa de otro y ocasionó la muerte de un inocente, de Urías, para intentar salvarse. Pero Jesús hizo exactamente lo contrario. Él entregó su propia vida para salvar a los culpables. Aquel rey, David, y ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel rey tomó la esposa de otro y ocasionó la muerte de un inocente. Pero este Rey de Reyes y Señor de Señores entregó su propia vida para salvar la vida más bien de los culpables. David hizo morir a un justo para cubrir su pecado, pero Cristo, siendo justo, murió para quitar el pecado de otros, el pecado de nosotros. Qué contraste entre el rey pecador y el rey perfecto. Ahora no quiero recriminar ni enjuiciar ni condenar a David. Dios trató con él. Y es un hermano nuestro y seguramente lo vamos a ver en la eternidad a David. Pero sí, tomemos lo bueno de esta historia y desechemos lo malo. O sea, aprendamos o escarmentemos por cabeza ajena en este caso. Porque el pecado siempre deja víctimas. Si hay algo que se tiene que llevar usted en su mente,
hoy y en su corazón es esto, este principio. El pecado siempre deja víctimas. Y a veces no solo una víctima, sino muchas. Piensa en sus hijos, piensa en su esposa o esposas, piensen en su esposo, piensen en su trabajo, piensen en las futuras generaciones, piensen en todo lo que van a botar o van a tirar a la basura por hacer una locura de esas. Pensemos en el Señor, pensemos en lo que hizo Jesús. Jesús sufrió nuestro pecado, murió por nuestros pecados. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir a cometer esos pecados por los cuales murió Jesús? No lo expongamos a burla. Y también pensemos, por supuesto, que el primer afectado, el primero que derrama lágrimas cada vez que nosotros pecamos, es el mismo Dios. Y luego vendrán otras víctimas. En el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque nos enseñas de muchas formas y de muchas maneras. Este mensaje lo recibo en mi corazón y quiero ponerlo en práctica. Señor, gracias porque no ocultas nada en tu palabra, aún los trapos sucios de otras personas los sacas a la luz para que aprendamos todos nosotros. Y también para que consideremos que cuando pecamos, no solamente, o más bien, cuando pecamos, no solamente somos nosotros los afectados, sino que vamos a afectar a muchas personas. Y también es importante, Señor, que entendamos lo que nos estás enseñando. Delante de ti, los primeros que vamos a sufrir somos nosotros mismos. Y con nosotros vamos a hacer sufrir a otras personas por satisfacer nuestros deseos carnales. Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, te queremos pedir perdón por nuestras fallas, por nuestros errores. Confesamos nuestros pecados, como dice tu palabra, pero también para que nos limpies, no solo para que nos perdones, sino para que nos limpies de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdame, dígale al Señor, ayúdame, porque yo quiero, porque yo deseo ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor compañero de trabajo, un mejor ciudadano y un mejor miembro del reino de los cielos, un mejor hijo tuyo, mejor cristiano, Señor. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva, pero sé que es mi decisión, Señor. Y como dijiste tú, Señor Jesús, cuando nos enseñaste a orar, una de las cosas que dijiste es que siempre oráramos, Señor, no me dejes caer en la tentación. Recuérdame estas cosas, Señor. Tráemelas a memoria. Preséntame los rostros de todos aquellos que van a llorar por mi pecado, como víctimas. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía,
fortaleza en cada día, con fe y armonía. Aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.